El digestivo. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo del digestivo, capítulo 49. Sí. Mira, si hubiéramos hecho todos así como están planeados, hubiéramos llegado al 52 el año pasado, pero pues bueno. No, yo creo que ya más. podremos. ¿Hubieran sido más? Sí, yo creo que sí. ¿Quién sabe? Pero bueno, Poncho. Hola, hola. Víctor. No lo ven, pero ahí están. Crean, no estamos locos ni paranoicos. Sí, hay alguien está, ahí. Sí. ¿O no? No. No, quién sabe. Sí. Carlos. Soy Carlos. Hablando de locos y paranoicos, yo les traigo hoy la noticia de el récord Guinness que era tan peligroso que decidieron ya quitarlo del libro para que ya nadie lo vuelva a intentar. Ok. Bueno, y yo les traigo una nota que, bueno, ya ven que aquí en México hay muchas, hubo algunos ajustes en el reglamento de tránsito, pero si se les ocurre ir a España, hay unas cositas raras por las cuales también mereces una sanción. Por eso no vayan a España. No, Bueno. no es cierto, vamos a ver primero qué es. Pero no vayan, está muy caro. Ok. Empezamos. Vamos. Estarán peores que las... Es que aquí hay unas cosas de tránsito bien horrendas, entonces. Pues. A ver, ya veremos. Hay una, no me acuerdo en qué país era, de que es pena de muerte suicidarte. Sí, tuvimos una nota de eso y es así como, de o sea... de la señora que se salvó. Sí, se aventó o algo así. Ajá. Y dijo, no, ya vi la luz, ya vi el camino, ahora sí quiero vivir. ¿Qué crees? Que es pena de muerte. No creo que haya una tan severa ni allá ni aquí, pero bueno. No. Hablando de cosas peligrosas, Sí. como el suicidio. Ajá. No era que nos van a censurar esto. No, quítale eso. Ahorita ponle el le va a pip. poner bip. Y luego hace su cara así de, se persina casi. Ujú. Está viejito. Bueno, sí, pero no le digas. ¿Cuánto es? A ver, Víctor, aquí nos va a ayudar tú también. A ver. ¿Cuánto es el mayor tiempo que has pasado sin dormir? Como 30 y... No, como 28 horas. Yo creo que tú más. ¡Ay, 72 horas, Sí. Víctor! No, sí está canijo. No, yo creo que yo también 48 horas, yo imagino, ¿no? O sea, 2 días completitos. Pero bueno, aún así, Víctor está canijo. Me quedan 72 pensando. horas, es una locura. No, pues sí. Está mal. Pero bueno, Bueno, pero es que fue en la fiesta. récord Guinness. A ver, pues. ¿De quién es el que más tiempo ha estado despierto? Resulta que el récord Guinness es de 453 horas y 40 minutos, lo que es el equivalente a casi 19 días sin dormir. Esto se rompió en 1986, Robert McDonald. Está muy chistoso porque existía el récord y el récord era de 11 días. Ujú. Entonces 2 amigos dijeron que lo querían romper, pero se iban a ayudar el uno al otro. Entonces echaron una moneda y él fue el que ganó para intentar romper el récord. Sí. Lo hizo. Cuando ya llevaban más o menos 11 días, o bueno, 10 días ya para intentar romperlo, fueron a su universidad con un experto del sueño para que les ayudara por si le pasaba algo, no se fuera a morir, Sí, no fuera a claro. pasar algo. Ujú. ¿Qué fue lo peligroso de que estuviera 19 días despierto? Pues le pasaron varias cosas. Empezó a perder la memoria. O sea, ya no se acordaba Sí, qué estaba pedía, haciendo, ¿no? Porque nada. estaba haciendo el Ujú. récord. Empezó a sufrir de alucinaciones. Ya veía cosas que no existían. Paranoia. Dicen que su compañero ya lo tenía hasta que agarrar así porque quería huir, que porque le iba a pasar algo. Ujú, ujú. Total, así estuvo. Cumplió 19 días hasta que cayó dormido. Los científicos con los que estaban Ajá. le dijeron, pues, digo, no se va a morir, ¿no? Y aparte ya había roto el récord por 8 días, ya también ni la friega, le hubiera quedado Sí. en 12, ¿no? Bueno, lo curioso es que por lo mismo de que estaban los científicos, pudieron estudiar su cerebro mientras él estaba intentando romper el récord. Ujú. Y resulta que el cerebro, a pesar de que él estaba despierto, el cerebro sí se durmió. Porque a la hora de que estaban sacando las gráficas, partes del cerebro dejaron de funcionar, mientras que otras, que yo imagino que son las que te mantienen alerta o vivo, sí funcionaban. Entonces, a pesar de los 19 días, el cerebro sí descansó. Ok. No es como que hubiera estado así alocado todo el tiempo. Ujú. Lo mandaron al récord Guinness, se lo aprobaron, pero dijeron que era la última persona que lo podía intentar. Y ya desde ese entonces ya no existe, ya no lo puedes romper aunque quieras. Sí, no, según yo, sí te puedes morir Bueno, a lo por mejor sí. no dormir.
por todas las funciones que hace tu cuerpo mientras duermes. No, o sea, eso está mal. 19 días. No, El récord era de 11, ¿qué le costaba quedarse en 12? De todos modos iban a cancelar el récord. O sea, oye, pues tal vez durmió 7 días, ¿no? Por los 11. O sea, su cerebro estuvo así, como es que ya no sabía ni qué día estaba, ni nada, o sea, realmente... Ya veía cosas. Oye, ¿y el amigo qué? O sea, era el que le ayudaba... Dicen que él tomaba sus siestas, mientras el otro científico lo tenía despierto, y se despertaba y se dormía el científico, o sea, se iban turnando ellos dos. Y el otro que se... Y el otro que se quedara todo así. No, te voy a ayudar a echarte a perder. Sí. No. Está muy bueno el récord, no lo hagan, por favor. No, duerman bien. Duerman sus horas. Cuando se pueda, aprovechen. Bien flojos. Muy bien. Pues bueno, ahora vamos a una nota que también es rapidísima. Esto tiene que ver que, por ejemplo, ¿no? Tú no manejas, Carlitos. No te gusta manejar. No. Víctor creo que ya tampoco, ya le quitaron su licencia. Ajá. Bueno, por manejar sin dormir. Sí. Bueno, pues sabemos que aquí en México pues hay distintas sanciones, ¿no? La verificación, que el humo, que en fin, pasarse el alto, no tener. Bueno, fíjate que eso de las verificaciones, la tenencia, pues son otras cosas, pero sí, pues estacionarte en doble fila, ¿no? Invadir el metrobús. Exacto, ¿no? Pero en España... Atropellar a la gente. No, pues por supuesto. En España hay multas que van desde los 80 euros hasta los 3,000 euros. Oh, están pesaditas. Entonces, pues allá pues son un poquito... Son similares, ¿no? A las de acá. Pero... Que bueno, allá ganan en euros. Aquí que ganamos en pesos, pues sí es así como de... Sí, eso está complicado, ¿no? Porque estaba viendo que acaban de subir algo de tránsito, 10%, cuando te sumen el 4 o el 5%, ¿no? En tu salario. Ah, ok. Pero ellos le suben el 10% a las cosas, ¿no? A los trámites. Sí. Dices, bueno, está bien. Pero bueno, entonces, en España deben tener cuidado si se les ocurre rentar un auto, estar manejando allá, porque allá, aquí es muy, muy común ver a gente que va manejando, ¿no? Y pone su codo en la ventana. Allá es multa. Eso es una. 2, aquí también escuchamos que hay carros que hasta le ponen equipo y demás, así para el audio. El audio, ajá. Allá en España, bueno, aquí también, pero allá en España está más castigado, con 200 euros de multa. Si pasas cerca de alguna zona de hospitales. Por hacer ruido. Ajá, con tu radio a todo, ¿no? Bueno, aquí hasta los micros, yo me acuerdo que le ponían sonidazo. No, el coche parece que van brincando de que traen su sonido. Pero aquí, ¿por qué te multan? ¿Hay un límite o no? Acuérdate que aquí está la famosa contaminación auditiva. Entonces si te pasas de cierto volumen. Okay. Ajá, los famosos decibeles. Ajá. Que igual aplica para inauguraciones de algunas cosas, restaurantes, tiendas y demás. Ya es que aquí las activaciones, ¿no? Que así le llaman aquí, que ponen a botargas, chicas, chicos bailando y eso. Decanes. Víctor. Sí, pero bueno, aquí... Había un caso, regresando a lo del audio del carro, no me acuerdo en qué país fue, pero estaba un concurso de audio de autos. Sí. Así a lo que da. Hubo un muerto de tan fuerte que era el sonido, se murió. ¿Pero por qué? No sé si te explota el corazón o te pasa algo, pero se encerró en el coche cuando lo prendieron y salió y se murió. Y yo así como Imagínate qué volumen tenía que te maten. Hay una serie Voy a investigarla bien y para el siguiente programa lo ponemos. En mi cabeza se me vino, no sé si han visto una serie que se llama The Voice, o ahorita hay otra que se llama Gen B. No he visto ninguna. Bueno, es como de superhéroes también y eso, y ahí les explota la cabeza. Aquí no le explotó. Me imaginé. Pero estaba el concurso y se acercan y estaba allá y se murió. Imagínate el tipo. ¿Qué le pasó? Vengan a escuchar mi audio. Bueno, no.
No, Carlitos. No, No qué nos horror. imaginemos cosas así, bueno, Pero vamos a investigar bien la nota y la traemos otro día. sí. Para pasarles bien el chisme de que se murió, porque estoy inventando de que se murió. Ujú. El chiste es que sí ahí quedó. Sí. Por ejemplo, otra multa que tienen allá en España es frenarte de forma abrupta. Aquí, híjole, en México es un pan de todos los días. Los montachoques, ¿no? Sí, no, entre esos. Y hay otras personas que de repente se frenan. Ujú. ¿Qué pasó? Es que se frena y tiene quién sabe cuántos metros adelante, pero se frenan muy abruptamente, ¿no? Eso también es allá, una multa. Pero hay una multa que está curiosa, que por eso esta es la nota, ¿no? Ajá. Además del codo, ¿no? Además de tener el codo, que también digo, bueno, pues en qué le perjudica, ¿no? Ujú. O sea, no sé si sea un tema de que no estás Para agarrando que no bien reacciones, yo creo, ¿no? volante. Pero puedes tener otra multa por estar discutiendo con tu pareja en el auto. Bueno, pero fíjate que está lógica, ¿eh? Porque si estás discutiendo, vas a chocar o no vas a poner atención a algo. O sea, está lógica, o sea, no la veo mal. Pues entonces lógico, también verás Ajá. que también te multan si vas acariciando a tu acompañante. Aquí dice... Bueno, pero si estás en un alto, no creo que haya problema, Esa ¿no? es la duda, ¿no? Porque se supone que te multan si estás dentro del auto haciendo Ok. cualquiera de esas dos actividades. Bueno, es que esa ya es la de faltas a la moral, ¿no? Ajá. Pero se supone que en México no es una falta que amerite una multa. Ah. O sea, nada más es como una llamada de atención y oigan, no anden diciendo Oiga, esas no, cosas no, no. aquí. Allá en España sí te multan, sí te dan de 200 a 300 euros de multa. Ujú. Por hacerle así a tu pareja, bueno, a tu acompañante. O sea, ¿no? nada más por eso, o sea, ni Estás siquiera que te agarren acariciando, acá. No te puedes distraer. Es que fíjate, por ejemplo, aquí en México también está, Bueno, sí, porque vas manejando. Ujú. ajá, por ejemplo, está que las mujeres no se pueden ir maquillando. Y pues la verdad es que lo ves muy seguido también aquí. Allá está súper penalísimo. Hablar por teléfono, ¿no? Bueno, por celular, el móvil o como lo quieran llamar, Ujú. también. Aquí hemos visto que hasta los mismos del gobierno van con el celular y traen camiones, los de la basura, o sea, pues todos, o sea, Pues, pero sí, pues libertinaje aquí. Deja, de persino. pues sí, entonces esas dos actividades que tal vez, pues aquí pues, puede ser medio normal, ¿no? Ir discutiendo, o todo lo contrario, ir muy cariñoso, allá en España es multa. Es que, Pues no discutan en el coche. amigos mexicanos que se van para allá, Discutan en un ring o algo así, está más fácil. estaría bien. En la azotea de su casa. Ya mejor ya no estés dando ideas. Ok, está No, bien. así es. Pues hasta aquí la nota de las multas curiosas en España. No estuvieron tan curiosas, yo pensé que iban a estar más ilógicas. Pues a mí eso... No pensé que iba a ser algo más extraño. Así como de... No nos metamos en problemas, dice acá. No, yo pensé que iba a ser algunas así bien extrañas, pero está Es bien. que ¿sabes qué? Que son raras. O sea, por ejemplo, aquí mencionan no traer tu placa, ¿no? O traerla en mal estado. Aquí hasta Pues hay también, ¿no? transportes que ni siquiera traen placa. Pero sí te entonces- multan. Pues En yo los teoría, veo, o sea, en yo teoría los veo sí te multan. trabajar sin problema, más en el Estado de México, ¿no? Bueno, pero es que ahí es lugar sin ley. Ok. Saludos a todos nuestros amigos del Estado de México. Pues tú eres de allá también. Pues- Saluda a tu gente. No, bueno, yo soy de la ciudad. Bueno, sí, pero sí eres allá. ya Por eso lo radico- molesto, porque como Ya viene radico allá en lo el molesto. Estado de México. Por eso digo que no hay ley. Sí, entonces sí, pues si manejas, pues intenta seguirlas, ¿no? Y pues cuiden sus placas, dice. Sí. Está Bueno, pues muchísimas gracias por escribirnos, por suscribirse, Por mandarnos darle- dinero. Va a dar su cuenta ahorita a Poncho para que le depositen. No,
¿no? No. Carlitos, estás haciendo todo lo posible para que nos tiren No, la que cuenta, no es ¿verdad? cierto. Tus Nunca les- palabrotas y tus... Vean, no. vamos a ver los números aquí. Muy bien. De todos, cuando el algoritmo de YouTube vea que ni hicimos nada ni dijimos nada, ya no se pone Bueno, loco. está bien. Esperemos. Si sí, pues ya saben, aquí echarle la culpa. No, bueno, pues. Entonces nos vemos Bueno. en el próximo programa. Sí, ahí sigan viendo el batallón. Va a subir. Hay mucho contenido del batallón para este inicio de año, ¿eh? Entonces Ujú. no se lo pierdan. Y ya también va a salir otra cosita. Esperemos. a ver Las qué les cositas de gusta. Poncho se va a llamar el otro programa. No, para. No. Estaría bueno. Así el rating, mira. Ay, 100,000 Dios. seguidores en 2 meses. No sé qué voy a hacer contigo. No, Carlitos. bueno. Bueno, Nos sí vemos. sé. Vic, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Sale. Nos vemos, Carlitos. Bye, bye. Adiós.